Voy a invitarles a abrir la Biblia ahí en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1. Tendremos ahí la meditación de esta mañana en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 5 y versículo 6, donde estaremos considerando el título La buena obra perfeccionada. Así hemos titulado esta meditación, La buena obra perfeccionada. Como ya sabemos, la buena obra pues es el cambio que Dios ha hecho en nosotros, el cambio de mentalidad, el cambio de estatus también eterno, porque ya no tenemos como castigo el tormento, sino tenemos como esperanza y como promesa la vida eterna. Dios ha hecho una obra maravillosa, una buena obra, por eso la Escritura lo menciona con el adjetivo buena obra, porque es bueno para nosotros. Y el entendimiento de la Biblia, hermanos, sabemos que la Biblia es la palabra, es la luz, la palabra de Dios es la luz que nos va alumbrando el camino por el cual vamos nosotros. También es la luz para que no estemos en esa oscuridad llamada razonamientos personales o ignorancia bíblica también. La Biblia nos va alumbrando el entendimiento, la Escritura nos va dando la sabiduría y el conocimiento para aquel paso que vamos dando dentro de nuestra vida cristiana sea el correcto, porque a veces nos podemos quedar en un razonamiento personal y no en un razonamiento bíblico. Y eso hace que poco a poco vayamos a la oscuridad de la cual Jesucristo nos sacó. Dice la palabra de Dios, la buena obra perfeccionada, vamos a hablar esta mañana. Sabemos que la palabra perfección también un sinónimo es completo. Aquello que es completo pues es perfecto, aquello que es perfecto es completo, es una cosa con otra. La buena obra completa o la buena obra perfeccionada. Dice la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 5 al versículo 6. Ambos versículos están ligados, ambos versículos no se pueden quitar uno del otro. Para poder entender el versículo 6, tenemos que entender el versículo 5. Para tener el versículo 6, tener la obra perfeccionada, tenemos que cumplir con el versículo 5. Eso es indudable, porque a veces nos vamos nada más con lo que nos conviene a nuestra mente, a nuestra carne, pero dejamos la condición o el requisito. El versículo 5 es un requisito indispensable para cumplir o para que Dios haga en nosotros la obra que dice el versículo 6. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, esa es una condición indispensable para que la buena obra de Dios que inició sea completa. Dice el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La buena obra perfeccionada es nuestro tema. Dos preguntas, dos puntos, dos asuntos a considerar, a meditar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos dos versículos? Para ver cómo es la buena obra perfeccionada, cómo se completa y todas esas cuestiones. Primero, ¿quién inició la buena obra en nosotros, en el ser humano? Para entender cómo la va a terminar, tenemos que saber quién la inició, cómo la inició, para que nosotros vayamos a estar con la misma persuasión del apóstol Pablo. Dice, estoy persuadido, estoy convencidísimo, dice Pablo, de que quien la inició con ustedes la va a perfeccionar. Pero tenemos que saber quién es el que inició la buena obra en nosotros. Como vemos aquí un gran gesto de humildad, un gran gesto de conocimiento, un gran gesto de sabiduría del apóstol Pablo. Porque sabemos que el apóstol Pablo fue a Filipos, sabemos que el apóstol Pablo evangelizó Filipos, sabemos que el apóstol Pablo estableció la iglesia en Filipos, pero no se atribuye la buena obra a él. Nunca dice yo que inicié la buena obra, sino le da el honor y el reconocimiento a quien gloria merece, que esto es a nuestro Dios. Dice, Dios quien inició la obra en ustedes, Dios la va a perfeccionar. No se atribuye algún título, no se atribuye algo personal, sino él reconoce que quien inició la obra con los filipenses fue nuestro Dios. Nuestro Dios que es
el Espíritu Santo. Él fue el que inició la obra en Filipos. Él es el que inicia la obra en el ser humano. Cuando nosotros somos evangelizados, cuando nosotros empezamos a escuchar palabra de Dios, es el Espíritu Santo quien nos está dando el entendimiento del conocimiento de la palabra de Dios. No el hombre no nos enseña. Ya hemos mencionado algunas cosas de esas. Yo trato de ligar los estudios, hermanos. Trato de ligar un estudio con otro, con una predicación, para que lo que se ha visto en otras ocasiones con una predicación quede más aumentado y más entendido. Quien inicia la buena obra es el Espíritu Santo. Él es el que nos da el entendimiento. Hablando del ser humano, porque sabemos que el que inició la obra fue el Padre cuando hizo el plan, que el que la vino a ejecutar fue el Hijo. Esa es la buena obra. Pero ya hablando de manera personal con cada un ser humano, es el Espíritu Santo el que nos está hablando por medio del evangelista, sí, por medio del predicador, sí, pero es el Espíritu Santo. ¿Por qué habla el evangelista? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué habla el predicador? Por el Espíritu Santo. Cuando escuchamos a un hermano que nos está hablando, lo que el Espíritu Santo, en las palabras que Él está, es en los textos bíblicos que nos está dando. No es sus palabras personales, tal vez, no es su animación personal, no. En los textos que nos está hablando de la santa palabra, ahí está el Espíritu Santo, ahí está manifiesto y ahí nos está abriendo el entendimiento a todos los que estamos escuchando. Por eso entendemos, por eso comprendemos de que hay un juicio, de que hay un tormento, de que hay una esperanza. No por el hombre mismo, sino es el Espíritu Santo que nos está hablando a nosotros. Ahí es cuando inicia la buena obra. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7 al 11, y esta es lo que hace el Espíritu Santo, para que tampoco pensemos que el Espíritu Santo viene antes, es decir, no se recibe antes de que se bautice la persona, no, pero sí está con el predicador, pero sí está con el evangelista. Para que el evangelista hable es porque el Espíritu Santo lo hace hablar, y lo que nos da el Espíritu Santo es la palabra de Dios, los textos bíblicos que nos hablan del sacrificio de Jesús, del perdón de pecados, de la redención, de la esperanza del cielo mismo. Eso no es del hombre, eso es del Espíritu Santo que está en el hombre o en el cristiano, y el Espíritu Santo es el que nos está convenciendo, que realmente quien nos convence a nosotros que todo esto es cierto, que todo esto es verdad, que todo esto vamos a recibir la gloria eterna, es el Espíritu Santo. El hombre no nos convence, es el Espíritu Santo quien nos convence. Porque esa es su obra. No le vamos a quitar la gloria a quien gloria merece. Pablo no le quita la gloria al Espíritu Santo, no le quita la gloria a Dios. Y dice, Filipenses, quien empezó la obra con ustedes la va a terminar. Si él quisiera llenarse de vanagloria, si él quisiera llenarse de vanidad, dijera, yo que he trabajado tanto con ustedes, pero sigo para que continúen, para perfeccionarlos día con día. Pero dice, no, yo no la inicié. Dice ahí Juan capítulo 16, versículos 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. A donde sí va a ir Jesús, aquí no era el cielo, no era la gloria. A donde dice aquí en la Biblia que les conviene que yo me vaya, era la cruz, era el sacrificio, era aquel llamado monte de la calavera, donde tenía que ser sacrificado Jesús. No es al cielo, muchos lo interpretan de que va al cielo, de que si yo me voy al cielo envío el Espíritu Santo, no. Para que Jesús enviase el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea con nosotros, tenía que morir, y tenía que morir crucificado, y tenía que morir para el perdón de los que hemos creído en el nombre de Jesucristo. Por eso dice, les conviene que yo me vaya ahí, que sea sacrificado por ustedes. Si no hubiese sacrificio de Jesús, no hubiese Espíritu Santo, no hubiese la redención de nosotros. Luego sigo leyendo ahí, y cuando Él venga, convencerá al mundo, a los que estamos en el mundo todavía, de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo hace esa labor de que convence al mundo? Si las personas en el mundo no tienen el Espíritu Santo, no lo reciben, porque el Espíritu Santo se recibe cuando uno se bautiza, como regalo, como don, como garantía, como certidumbre de que Dios nos está diciendo la verdad, porque dice Dios que el Espíritu Santo son las arras para nuestra redención eterna. Dice, para que ustedes estén convencidos de que esto es cierto, les voy a enviar el Espíritu Santo, para que les ayude y para que les guíe. El Espíritu Santo no está en una persona del mundo antes de ser bautizada.
pero sí está con aquel que le está hablando, pero sí está con aquel que está diciéndole su palabra. Si no tiene evangelista, no tiene predicador, pero abre la Biblia, ahí está el Espíritu Santo, enseñándole lo que es la verdad. Pero casi todos tenemos quien nos ayude, casi todos tenemos quien nos hable de la palabra, o hemos tenido quien nos haya evangelizado y que nos ha convencido de pecado, de juicio y de todo esto. Es el bendito Espíritu Santo, cuando en la palabra de Dios nos enseña los versículos y el Espíritu nos abre el entendimiento y nos dice: mira, hay un tormento y hay un cielo, hay un perdón y hay un castigo, hay un regalo de Dios, pero hay una consecuencia por tu pecado. ¿Qué es lo que gustas? ¿Qué es lo que prefieres? ¿Qué aceptas? El regalo de Dios, sigues con tu disolución y con tu pecado, pero vas a un tormento eterno. Y cuando uno escucha eso, dice: no, pues yo quiero la salvación. Pero ¿qué nos está convenciendo? Es el bendito Espíritu Santo, hermanos, que dice ahí: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Y qué nos dicen los hermanos? El que creyera y fuera bautizado será salvo. ¿Y qué nos dice Juan? Porque todo aquel que no cree ya es condenado. Y esos son pasajes que nos enseñan para entrar aquí al camino. El que no cree ya es condenado. Dice: no, yo no quiero ser condenado, dice uno, yo quiero ser salvo. Pero ¿quién nos está convenciendo? ¿Quién inicia la obra en nosotros? Eso es muy importante, hermanos. Nosotros llegamos aquí convencidos por el Espíritu Santo, vamos a permanecer, vamos a ir creciendo. Pero si hemos venido aquí por otro tipo de cuestiones que no es la adecuada, porque a veces llegamos al cristianismo por compromiso, a veces llegamos al cristianismo por la emoción, a veces llegamos al cristianismo por mentiras, porque a veces se nos dice que cuando estés en la iglesia vas a tener salud, vas a tener dinero, vas a hacer muchas cosas. Eso es un error. Y si nosotros hemos llegado aquí, vamos a batallar mucho. Cuando nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo, eso es indudable. Eso no lo puede cambiar nadie. Pero si nuestro pensamiento está con aquel propósito por el cual vinimos aquí, va a ser muy difícil nuestro engranaje, nuestro caminar, nuestro crecimiento. Porque no hemos venido cuando el Espíritu Santo nos ha convencido. Si no hemos venido porque nos hemos convencido nosotros mismos qué es lo que nos conviene para quedar bien con alguien, qué es lo que me conviene porque tal vez soy joven y hay una muchacha aquí que me agrada y quiero llegar ahí, pero me ha convencido mi carne, me ha convencido mis ideas, no me ha convencido el bendito Espíritu Santo. Que puedo estar aquí, sí, que lo recibo, sí, que voy a batallar, eso también es indudable. Por eso a veces batallamos, porque no nos ha convencido el Espíritu Santo, porque dudamos todavía, porque todavía hay algo de incredulidad en nosotros. No estamos realmente convencidos de que hay juicio, de que hay pecado, de que hay castigo, de que hay cielo. Y decimos: tal vez estoy desperdiciando mi tiempo, mi carne, mi vida, en algo que tal vez no sea cierto. ¿Por qué pensamos esto? Porque no estamos realmente convencidos por quien es el ser indicado para convencernos de esto. ¿Cómo nos convence? Con la palabra. Sigo leyendo ahí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Quién inicia la buena obra? Yo lo voy a decir quién inició, pero creo que lo más correcto es quién inicia la buena obra en el ser humano. La inicia el Espíritu Santo, convenciéndonos de pecado. En el libro de Hechos, capítulo 8, cuando aquel evangelista llamado Felipe se acercó a aquel eunuco, fue el Espíritu Santo quien le dijo. 8, versículo 29, dice la Escritura: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y en el versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Para que un evangelista predicado nos hable la palabra de Dios y que el Espíritu Santo, ahí es cuando inicia la obra. Es cuando inicia la buena obra de Dios en nosotros. ¿Cómo es Dios tan grande, tan maravilloso, tan bueno, que nos ve en nuestra condición y sabe que nosotros no nos vamos a convencer por nosotros mismos? Y sabe que nosotros ponemos una y mil objeciones para aceptar esta verdad plena, esta verdad inevitable, o la única verdad que hay. Sabe que Dios nos conoce perfectamente y sabe cuáles son los tipos de oposición que vamos a poner.
Entonces, ¿qué es lo que hace? Envía a quien puede. Recordemos que, ¿cómo inicia la iglesia, hermanos? En el día de Pentecostés. ¿Quién fue el primero que se levanta y empieza a predicar? Que fue el apóstol Pedro. Pero antes de eso, ¿qué pasó? No vino como un estruendo muy fuerte y como un aire que llegó a aquel lugar, y no llegó el Espíritu Santo con poder sobre los apóstoles y no empezaron a hablar en lenguas. Y después de que Pedro fue lleno del Espíritu Santo, se levanta y empieza a hablar: varones, hermanos israelitas, ustedes crucificaron a aquel y esto. Y al final esa persuasión que hizo con aquellos que les motivó, cuando dijeron, se sintieron compungidos de corazón: ¿y ahora qué hacemos? Se bautícese cada uno para perdón de pecados y recibiese el Espíritu Santo. Pero antes de eso Pedro habló. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu Santo. ¿Quién inicia la buena obra en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Quién ha iniciado la obra del ser humano? El Espíritu Santo. Segunda pregunta: ¿cómo perfecciona la obra después de saber quién la inicia? ¿Cómo va a completar la obra en nosotros? ¿Cómo nos va a perfeccionar el Espíritu Santo? Ya sabemos que Él es el que la inició. Hablando de manera individual, hablando de manera personal. Ya lo hemos dicho: el plan del Padre, la ejecución del Hijo, y el Espíritu Santo está con aquellos que queremos obedecer. A veces somos renuentes a obedecer. El Espíritu nos ayuda, hermanos, pero a veces cerramos los oídos. Decía nuestro hermano: hay que abrir el corazón, hermanos, hay que abrir el entendimiento para aceptar la palabra de Dios, para entender esto, para no andar en la oscuridad, para no andar en razonamientos personales, que lo que va a hacer es de que nos desviemos. La semana escuchaba un pasaje del libro de Proverbios que dice: no te fíes en tus propios razonamientos, porque eso va a hacer que nos desviemos completamente. Dice: nosotros somos sabios en nuestra propia opinión, pero no somos sabios en la opinión de Dios, porque uno hace conjeturas, uno hace especulaciones, uno hace razonamientos personales, uno mismo, y dice: yo estoy bien, yo voy hacia el cielo, yo voy bien, yo voy derecho. Tal vez alguien está equivocado, yo no, porque me estoy juzgando a mí mismo, en mis propios razonamientos y mis propios pensamientos. Pero yo no me voy a perfeccionar, yo no me voy a completar. Que va a perfeccionarme a mí es el Espíritu Santo. ¿Qué tengo que hacer para que esta obra sea completa y sea perfecta y sea terminada? Escucharle, ser guiado por Él, porque Él es el que va a hacer la obra. Dice el apóstol Pablo, dice: estoy persuadido de esto, del que comenzó la obra en vosotros, la va a terminar. El Espíritu Santo inició la obra con los filipenses, el Espíritu Santo la ha iniciado con nosotros. ¿Cómo la va a perfeccionar la obra? Tengo que saber yo cómo la va a perfeccionar. Es decir, yo no hago nada, yo me pongo de brazos cruzados, me siento y espero la perfección. ¿Será que así es? ¿Será que así debe de ser? ¿Será que así Dios lo va a hacer? Dios dijo que me va a perfeccionar. Él lo dijo. Sí, pero yo tengo que abrir el entendimiento para saber cómo. Ya sabemos quién. Ahora tenemos que saber cómo. ¿Será que si yo apago el Espíritu me va a perfeccionar? ¿Será que si yo entre con Cristo el Espíritu Santo me va a perfeccionar? Claro que no. Así no va a ser. ¿Cómo va a perfeccionar cuando yo tengo avivado, encendido en lo alto el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo? Entonces Él está en mí, me va perfeccionando, hablando en tercera persona, obviamente. Él está en mí, Él está en cada uno de nosotros y nos va perfeccionándonos. Pero si yo lo apago, no. Pero si yo lo contristo, no. Tiene uno que vivir por el Espíritu, andando en el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 6 dice que andando en el Espíritu es vida y andando en la carne es muerte. Dice Romanos 8, 6, para saber cómo nos perfecciona o cómo va a terminar esa obra. Dice Romanos 8, 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Pero si yo no me ocupo del Espíritu, no voy a ser perfeccionado. A ver, yo estoy en una escuela, siempre pongo ejemplos de escuela. Estoy en una escuela, tengo un maestro de matemáticas, el mejor maestro, un maestro que es una eminencia como maestro de matemáticas. Y a mí tengo el honor y privilegio de que ese maestro de matemáticas me dé clases a mí. Pero resulta que cuando me toca la clase, aunque tenga el mejor maestro del mundo, no voy. Aunque esté inscrito en la escuela, no asisto. Me salgo, no sé cómo se diga, me ausento de esa clase. Aunque tenga el mejor maestro, no voy a aprender.
porque yo me estoy ausentando. ¿Cómo el Espíritu Santo me va a perfeccionar? Tengo que andar mi vida en el Espíritu, por el Espíritu, para el Espíritu. Las cuestiones espirituales, sabemos que el Espíritu es en contra de la carne y la carne contra el Espíritu. Si yo vivo conforme a la carne, el Espíritu Santo no me va a perfeccionar. Yo sé que en la escuela tengo el mejor maestro, pero si a mí me gusta irme a la cancha de usos múltiples a jugar, en vez de estar escuchando las matemáticas, cuando venga el examen, no voy a saber ni qué es X, Y sobre X y Y, Z. Absolutamente nada. Me voy a quedar así. ¿Y qué es lo que va a pasar? Voy a salir reprobado. ¿Qué es lo que va a pasar si en mi vida, si no soy perfeccionado, el día del juicio que está preparado, voy a estar ahí y no voy a saber qué decirle al Señor Jesús? Voy a salir reprobado también. ¿Para qué me arriesgo? La vida que vivimos nos enseña, nos da tantos ejemplos de lo que es la vida cristiana, de lo que es un juicio final, de cómo podemos ser aprobados por Dios, pero tenemos que hacer algo nosotros. Y ese algo es andando en el Espíritu, vivir por el Espíritu. Porque si nos ocupamos del Espíritu es vida, pero si nos ocupamos de la carne es muerte. No queramos que el Espíritu nos vaya a perfeccionar cuando me ocupo de la carne, cuando mis pensamientos son carnales, cuando mis deseos son carnales, cuando todos mis proyectos y cuestiones futuras son carnales, y las espirituales las dejo al último, y las de la iglesia las dejo al último, y Dios lo pongo hasta el final, y pongo primeramente cuestiones carnales y pongo primeramente cuestiones mundanas, y así no voy a ser perfecto, así no voy a ser completo. Yo no soy perfecto por mí mismo, yo no soy completo por mí mismo. Quien me va a perfeccionar es el Espíritu Santo, pero para eso tengo que andar conforme a la carne. Para eso tengo que no mentirle al Espíritu. ¿Qué hizo Ananías y qué hizo Zafira? Cuando les llenó el diablo su corazón, allá en Hechos 5. Dice, ¿por qué permitieron que el diablo llenara su corazón? Para que mintiesen al Espíritu Santo. ¿Y qué les pasó, hermanos? ¿Sabemos qué les pasó en ese momento? No murieron inmediatamente cuando sustrajeron aquella parte de la heredad. Dice, si la vendían, no decían nada era suya. Pero ustedes dijeron que le iban a dar. ¿Para qué mienten? ¿Para qué mienten al Espíritu Santo? ¿Para qué le mienten a la iglesia? Ya sabemos, ya dijimos en otra ocasión que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a la iglesia. El hermano ahorita más tarde va a pasar y va a decir, hermanos, Dios los espera en la tarde. Si decimos amén y no estamos, no le mentimos al hermano, le mentimos a Dios. Y eso es algo grave porque le estamos mintiendo al Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a ser perfeccionados si mentimos? ¿Cómo vamos a ser completos si mentimos? ¿Cómo vamos a llegar al cielo si no cumplimos con lo que decimos? Eso es otra cuestión por la cual no podemos ser perfeccionados. Tenemos que andar en el Espíritu, tenemos que andar en la verdad y tenemos que andar en la perseverancia, hermanos. Ahora sí volvemos a Filipenses capítulo 1, versículo 5. Tenemos que andar en la perseverancia, ser perseverantes todos los días, en el camino. Dijimos que el capítulo 5, el versículo 5 se liga al versículo 6. ¿Qué dice el versículo 5? Para que seamos perfeccionados, dice ahí, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta hoy. ¿Cuándo nos bautizamos? X fecha de hace 10, 15, 20 años. ¿Hemos estado fieles hasta hoy? Si hemos estado fieles hasta hoy, entonces, dice Pablo, si han hecho eso, si han cumplido eso, estoy convencidísimo que el que inició la obra con ustedes la va a perfeccionar, la va a completar. Pero si no, no les puedo asegurar que tal obra sea completa en ustedes. De que la obra va a ser completa en el Espíritu Santo, sí, pero tal vez en nosotros no, tal vez en alguien, porque la condición es esta, el requisito es este. Desde que nos bautizamos hasta ahora, en la comunión con el Evangelio. ¿Qué significa comunión? Unidos, uno solo, vivir el Evangelio, practicar el Evangelio, ser parte del Evangelio, demostrar el Evangelio. Eso es la comunión con el Evangelio. Pero si yo me he ausentado, pero si yo estoy como tibio, a veces sí, a veces no, pero si yo soy inconstante en el camino espiritual, pero si yo la iglesia la tomo solamente como algo muy alejado de mi vida y mis horas que yo tengo despierto las utilizo para otras cosas, entonces no estoy en comunión con el Evangelio. Entonces, aquella frase que une a los dos versículos, que es la frase del versículo 6,
estando persuadido de esto, si yo me topo al apóstol Pablo, por ejemplo, es una suposición nada más. Digo, le pregunto, apóstol Pablo, el que inició la obra conmigo la va a culminar. Me va a decir, desde que iniciaste tu vida cristiana, ¿tienes comunión con el Evangelio desde entonces hasta ahora? Pues he sido muy inconstante, he sido esto, pues entonces no te puedo decir que la va a terminar. No te puedo asegurar. Aquí Pablo está asegurando una cosa. ¿Por qué la está asegurando así, clara, así, enfático? Porque pone antes una condición y un requisito. Dice, ustedes han permanecido en el Evangelio desde que iniciaron hasta ahora. Yo estoy convencido porque el Espíritu Santo es fiel, porque Dios es fiel. Y los va a tener así hasta el día que venga Jesucristo. Por eso dice así claramente. Porque uno cuando ve este versículo, quitando el contexto superior e inmediato de los versículos de arriba, uno dice, pues es que aquí hay una cosa que está convencido un apóstol, que fue un apóstol muy importante como todos los apóstoles, y si él está convencido, entonces así es, entonces esa es la verdad. Sí, pero estamos quitando el contexto inmediato, que es la condición o el requisito por lo cual Pablo dice, como uno le dice a los jóvenes, mira, si tú te pones a estudiar, o el maestro dice, si ustedes estudian, les aseguro que van a pasar el examen. Pero si no estudian, pues no les puedo asegurar. Puede ser un golpe de suerte lo que es en la escuela, por mencionarlo de esa manera. Pues un golpe así, un golpe de fortuna. Como lo mencionan muchos, no que la suerte exista. Pero el maestro dice, pero si estudias, te aseguro que pasas el examen. ¿Qué dice Pablo? Si ustedes permanecen fieles, perseverando en la comunión con el Evangelio, desde el día que iniciaron hasta el día de hoy, y este día de hoy es hoy, 26 de enero del año 2025. Vivimos mañana, es hasta el 27 de enero. Vivimos pasado mañana, es hasta el 28. No hay un espasmo, no hay un vacío para que digan, bueno, nada más el primer día de la semana, los demás días olvídate. No dice Pablo aquí. A ver, el versículo 5 no lo dice así. En vuestra comunión del Evangelio, desde el primer día hasta ahora, que nada más haya estado el primer día de la semana. No lo dice así. Dice todos los días constantes, todos los días en el Evangelio, todos los días. La vida cristiana, hermano, no nada más es el primer día de la semana. La vida cristiana no nada más es una hora a Dios. La vida cristiana es una vida consagrada, es una vida permanente. ¿Cómo pensamos que va a ser la vida eterna? ¿Será que acaso la vida eterna Dios nos va a dar una hora en el cielo y las demás horas que no estuvimos con Dios en el tormento? Así no es la vida cristiana. La vida cristiana, mejor dicho, la vida eterna. La vida eterna es plena en el cielo. Imagínense que Dios nos pagara como nosotros estamos cumpliendo ahorita. Si Dios estuviera estipulado en su palabra, si Él hubiera dejado, así como ustedes sean de entregados a la iglesia, al camino, al Evangelio, ese va a ser lo que van a tener de horas en el cielo y los demás en el infierno. Si esto fuera escrito así, ¿dónde estaríamos siempre? ¿Cómo seríamos entregados? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Porque somos nosotros fáciles de justificar nosotros mismos. Por eso la palabra es la luz, la palabra es la lámpara, para no estar en esa ignorancia provocada por nosotros mismos, por nuestros razonamientos. La vida eterna es una vida plena, completa. Si no puede estar uno allá un día, unas horas y otro tiempo allá. La historia de Lázaro el rico nos lo enseña. Nadie puede brincar de un lado hacia otro. Si no cumplimos con lo que Dios nos pide para estar en el cielo, vamos a estar en el tormento y no va a haber oportunidad de estar allá. Y aquí vemos un requisito indispensable para eso, para que estemos completamente convencidos de que la obra va a ser terminada nosotros, de que el cielo lo vamos a tener, de que vamos a llegar a esa eternidad. Pero para eso tenemos que cumplir con esto que dice el versículo 5: vuestra comunión del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces dice Pablo, entonces sí, si han hecho eso, entonces estoy convencido de que el que empezó la obra en vosotros la va a culminar hasta el día de Jesucristo. Pero si no han hecho esto, pues entonces no les puedo yo asegurar que el que inició la obra en ustedes la va a culminar. ¿Por qué? Porque si no han estado perseverando desde el principio, significa que han apagado el Espíritu, significa que han mentido el Espíritu, significa que han andado en la carne con el Espíritu, significa que han resistido el Espíritu Santo. ¿Qué
¿qué les dice Esteban a los judíos allá en Hechos 7? Dice, ustedes resistid al Espíritu como vuestros padres lo resistieron, se oponen al Espíritu como vuestros padres. ¿Qué le pasó a Esteban? Fue apedreado por decirles a los judíos, a los israelitas, lo que estaba pasando. Entonces Pablo, ¿qué nos dice? Dice, si tú andas en la carne, no te aseguro que el Espíritu Santo te va a perfeccionar. Si no andas, si le mientes, no. Si no has perseverado, no. Si no lo resistes, no. Para que yo te pueda asegurar de que el Espíritu Santo te va a perfeccionar, tienes que andar en el Espíritu, tienes que no mentirle, tienes que no resistirle. Pero apóstol, es que el Espíritu Santo me dice algo, yo pienso otra cosa. Entonces, si tú piensas otra cosa y la haces, le estás resistiendo y no estás obedeciendo al Espíritu Santo. Hermanos, queremos nosotros la vida eterna, queremos la gloria de Dios, queremos ver al Padre, al Señor Jesucristo, queremos ver a los apóstoles, a los santos que seguramente estarán allá. La Biblia nos enseña lo que debemos hacer para eso. Y bien haremos en sujetarnos y someternos a la bendita palabra de Dios. Olvidémonos nuestros pensamientos, olvidémonos el que nos juzguemos, que nos veamos bien. Sometámonos a la palabra de Dios para que el Espíritu Santo pueda perfeccionarnos y algún día estemos gozando. Realmente es poco el tiempo que Dios nos pide, realmente es poco el tiempo que a Dios le damos. Y si en ese tiempo no se lo damos pleno, imagínense aquel joven que no se sale de la clase, pero que está ahí, pero no está escuchando a aquel maestro, pero no está atento a lo que aquel maestro dice, o está en contra de lo que el maestro dice. El maestro dice X por Y igual a Q al cuadrado, y el joven dice, no es cierto, X por Y es igual a E menos 2. Está oponiéndose al maestro. ¿Saldrá avante en un examen? ¿Será profesionista algún tiempo? Porque no obedece a lo que es el maestro. Tenemos un maestro nosotros. Obedezcamos al Señor Jesucristo, no a mí. Yo no soy nada, no soy nadie. Pero la palabra de Dios es lo más importante, lo más sublime que tenemos. Para poder ser agradables delante de la presencia de Dios. Para pasar el juicio con una seguridad de que estaremos en el cielo. Porque entonces esta persuasión del apóstol Pablo puede ser lo contrario, porque puede ser así. Por vuestra comunidad del Evangelio que no han estado de primera hasta ahora, pues no estoy convencido, no estoy seguro de que el Espíritu Santo los va a perfeccionar. Pero si ustedes han estado cumpliendo, entonces estoy convencidísimo de que la obra va a ser perfeccionada y que algún día estará en el cielo. Dios los bendiga. Amén.